Me llamo Hassan, y durante muchísimos años creí sinceramente conocer a Dios. No me refiero a una fe simbólica, ni a una fe distante u ocasional. Me refiero a una convicción que moldeó cada latido de mi corazón, cada paso que daba. Desde pequeño estuve inmerso en la tradición del Islam, no como una elección, sino como la esencia misma de mi existencia. Nací en un hogar donde la llamada a la oración resonaba como la banda sonora de la vida diaria, donde el aroma del té se mezclaba con los versículos del Corán que mi padre recitaba solemnemente por las tardes. No solo practicaba el Islam, lo encarnaba. Era como respirar, automático, esencial. Crecí entre las columnas de una mezquita donde el susurro de la oración parecía arrullar el alma. Al llegar a la mayoría de edad me convertí en imán, guía espiritual, líder, no por vanidad, sino porque creía profundamente que esa era mi vocación. Recitaba el Corán con reverencia, aconsejaba a parejas en apuros e instruía a los jóvenes a temer y amar a Dios. A los ojos de la comunidad era un faro, un hombre de fe, sabiduría y disciplina. Recuerdo claramente las mañanas en las que me levantaba antes del amanecer solo para purificarme y rezar, incluso con el frío intenso. Las palabras sagradas fluían de mis labios con naturalidad. Las había memorizado como si las tuviera grabadas en el corazón. Cuando alguien tenía dudas, acudía a mí. Cuando un joven se sentía perdido, le mostraba el camino. Cuando un cristiano decía que Jesús era Dios, respondía con paciencia, respeto, pero también con firmeza. Para mí eso era un error, una herejía. Jesús sí, fue un profeta, grande, amado, pero nunca divino. Era mi deber proteger la verdad del monoteísmo, salvaguardar la pureza del tauhid. Nunca imaginé que pudiera equivocarme, ni por un segundo. ¿Y por qué? Mi vida era moral, pura. Ayunaba con fervor durante el Ramadán, donaba parte de mis ingresos a los necesitados, evitaba los excesos, los vicios, la arrogancia. Me sentía en paz con mis decisiones, me sentía protegida. El respeto de los demás, el silencio de las oraciones, el peso de las palabras del Corán, todo esto reforzaba mi certeza de que estaba en el camino correcto. Y durante décadas esto me bastó. Nunca cuestioné, nunca dudé, porque en mi mente no solo servía a Dios, sino que lo conocía. Sentía intimidad con Él, casi segura de su aprobación. Pero la vida tiene sus propias formas de doblegarnos. Envejecí. Mi cabello, oscurecido por el tiempo, se volvió gris. Mis piernas, antes firmes durante largos momentos de oración, comenzaron a temblar. Mis pasos ya no tenían la misma firmeza de antes. Al principio era solo un cansancio extraño, una fatiga que no desaparecía ni siquiera después del descanso. Luego vinieron los dolores, persistentes, silenciosos, acumulados. Los exámenes médicos se hicieron más frecuentes. Las palabras de los médicos eran más preocupantes. Deterioro progresivo, insuficiencia orgánica lenta, enfermedad crónica. Sin embargo, no tenía miedo. Mi corazón decía, esto es solo una prueba. Y yo, que tantas veces había dicho a otros que Dios prueba a los justos, me lo repetí con fuerza. Perseveraría, ayunaría, oraría, perseveraría, como siempre lo había hecho. Pero mi cuerpo, mi cuerpo se rindió antes que mi fe. Mis fuerzas se debilitaron. Las noches se hicieron demasiado largas. Las fiebres llegaron como mareas, minando mis fuerzas. Mis oraciones, antes llenas de voz, ahora eran susurros. Y aún así, aguanté. En el fondo creía que Dios me observaba y que finalmente me restauraría. Pensé, esta es solo otra prueba. Pasará. Pero algo cambió. Y no fue en mi cuerpo, fue en mi alma. A medida que transcurrían los días en aquella habitación de hospital, el silencio crecía. No el silencio de afuera, sino el de adentro. Esa certeza inquebrantable que me había acompañado toda la vida empezó a desvanecerse. Y por primera vez, sin quererlo, sin planearlo, una pregunta surgió en mi corazón. No en voz alta, no como una duda rebelde, sino como un susurro incómodo. ¿Y si me equivoco? No sobre todo, sino sobre lo que más importa. Intenté apartar ese pensamiento. Luché contra él como si fuera una tentación maligna, pero regresó. En la oscuridad, entre los pitidos de las máquinas y el murmullo de los nombres de las enfermeras, en el calor de la fiebre, en el silencio de las noches de insomnio, era como si algo me estuviera siendo arrebatado lentamente, la ilusión de la certeza. Y entonces sucedió. No hubo una gran advertencia, ningún destello celestial, ninguna voz del cielo. Era simplemente el fin. Mi respiración se volvió superficial. Los sonidos a mi alrededor comenzaron a desvanecerse como si el mundo se alejara de mí. Las máquinas dejaron de pitar, los rostros se disolvieron, y entonces silencio, total. No había luz ni oscuridad, no había suelo ni cielo,
pero había conciencia. Extrañamente seguía despierto. Sabía que mi cuerpo estaba allí, inmóvil, frío, pero ya no estaba en él. Era como estar suspendido fuera del tiempo, flotando en una realidad que no obedecía las reglas que conocía. Intenté comprender, intenté rezar, intenté invocar los versos que durante tanto tiempo habían sido mi refugio, pero no había boca, no había voz. Sin embargo, mi mente estaba intacta. Era Hassan, lo recordaba todo, pero nada era igual. Y fue en este lugar, en este espacio donde el mundo había cesado, donde comenzó el verdadero viaje. Y entonces llegó el momento. Fue como atravesar un velo invisible. La transición fue sutil pero irreversible. De repente pude verlo todo, no con los ojos de mi cuerpo, sino con algo más allá, una conciencia que parecía más amplia, más despierta que nunca en mi vida. Miré hacia abajo y allí estaba, mi cuerpo, inerte, frágil, pálido, yaciendo en la cama del hospital, rodeado de máquinas que ahora emitían un silencio sepulcral. Las luces que una vez habían centelleado como estrellas artificiales se habían apagado. Las pantallas mostraban líneas planas, ningún sonido, ningún latido. Vi a las enfermeras entrar corriendo. Una, desesperada, me apretó el pecho con las manos temblorosas. La otra gritaba algo, con los ojos abiertos por el pánico. Pero yo estaba arriba, literalmente arriba, sobrevolando, observando todo con una extraña serenidad, como si la urgencia del momento ya no me preocupara. No había miedo, no había apego. Era como si la parte de mí que siempre había luchado por el control simplemente hubiera aceptado. Se acabó. Pero no fue el final. Fue el comienzo de algo que nunca podría haber predicho. Sentí que algo me jalaba, no con violencia. No era como si me jalaran, sino como si me hubiera atrapado suavemente una corriente invisible que me jalaba con determinación. No luché, no sabía cómo. Era como si cada fibra de mi alma supiera que tenía que ir. No había paredes, ni suelo, ni cielo. Solo espacio. Un espacio informe pero increíblemente denso. Había silencio, sí, pero un silencio que no estaba vacío. Era un silencio cargado, vivo, lleno de algo que no podía nombrar, pero lo llenaba todo. En mi mente imaginaba que si la muerte fuera real, y siempre lo había creído, me recibirían voces familiares. Tal vez mi padre, tal vez ángeles como los descritos en los hadices, tal vez algo sagrado acorde con todo lo que me habían enseñado. Pero lo que encontré no se parecía en nada a lo que jamás había imaginado. Mientras el hospital desaparecía como la niebla bajo la luz del sol, sentí una presencia, no una figura visible, ni una forma física, pero alguien estaba allí, esperando. Y en ese instante un escalofrío recorrió mi conciencia, no de miedo sino de asombro. Estaba ante algo, o alguien, más grande que todo lo que mi conocimiento teológico había comprendido. Una santidad tan pura, tan inmensa, que me sentí desnudo. No físicamente, sino totalmente expuesto, como si cada pensamiento, cada intención, cada momento de orgullo y duda saliera a la superficie. Volví a mirar mi cuerpo. Se sentía extraño, distante, como si ya no me perteneciera. Los rasgos familiares de mi rostro seguían ahí, pero faltaba algo, la chispa, la vida. Y mientras las enfermeras corrían alrededor del cuerpo, intentando reanimarlo, lo supe, ya no era yo. Y fue allí cuando la realidad me golpeó con fuerza silenciosa. Había muerto, no había lugar a dudas, no dormía, no estaba en trance, no experimentaba una visión simbólica. Realmente había cruzado la frontera entre lo terrenal y lo eterno. Y para mi sorpresa, esta revelación no me llenó de pánico como siempre había imaginado. Al contrario, me silenció, me quebró, me dobló por dentro. Todo lo que había sido, el líder, el imán, el maestro, el defensor de la fe, ahora parecía un eco lejano. Un papel que había interpretado en un escenario cuyo decorado había desaparecido por completo. El tiempo allí no era el mismo. No se movía, no esperaba, simplemente era. Todo sucedió a la vez, como si el pasado, el presente y el futuro se fundieran en un solo punto. Y cuanto más me dejaba llevar por esa corriente invisible, más sentía que algo despertaba en mi interior. Algo que hasta entonces siempre había estado latente. Era una certeza. Esto era solo el principio, no un final, no una conclusión, sino la introducción a una realidad para la que nunca había estado preparado. Y entonces, allí, en ese abismo lleno de presencia, sentí, no vi, sentí. Alguien me observaba, alguien cuya pureza era tan intensa que me sentía como polvo en comparación. No fue un juicio inmediato, no fue un castigo, pero fue una confrontación directa con la verdad. Una verdad tan luminosa, tan pura, que mi alma por reflejo quiso ocultarse, como si
instintivamente supiera que jamás podría justificarme ante esa presencia. Pensé, ¿dónde están los jardines? ¿Dónde está el paraíso apacible que mi devoción me prometió? ¿Dónde están los ángeles de rostros serenos y túnicas blancas? Pero nada de eso estaba allí. En cambio, me sentí atraída por un lugar que destrozó toda imagen que mi mente había construido durante todos esos años de enseñanza y fe. La fuerza que me atraía no era brusca, pero era inmensamente poderosa, como si el universo mismo se hubiera empeñado en moverme, y al ser arrastrada más allá de lo que cualquier palabra podía alcanzar, todo lo familiar desapareció. La habitación del hospital, las voces, el cuerpo, nada de eso importaba ya. Todo estaba cambiando. Y yo, Hassan, que tanto había predicado sobre lo que viene después de la muerte, ahora descubría con los ojos del alma que nada, absolutamente nada me había preparado para lo que estaba por venir. No floté hacia el cielo. No atravesé nubes esponjosas ni vi puertas doradas a lo lejos. En cambio, el mundo material se disolvió como humo arrastrado por el viento. Todo lo familiar, tiempo, espacio, sonido, peso, dejó de existir. Y entonces entré en un reino oculto tras el velo de la realidad, como si toda mi vida solo hubiera rozado la superficie de un misterio mucho mayor. No había suelo bajo mis pies, ni cielo sobre mi cabeza. Sin embargo, existía. Estaba despierto, más despierto que nunca. El espacio a mi alrededor era una paradoja, vacío y lleno a la vez, silencioso y atronador, oscuro y lleno de una luz invisible. Y en el centro de este espacio sin forma sentía, no oía, no veía. Yo sintió una presencia, no como una idea, ni como un concepto religioso o emocional. Era real, consciente, personal. Fue como si una luz invisible me tocara el alma, pero no con suavidad. Me presionó, me atravesó. Cada pensamiento oculto, cada orgullo secreto, cada herida sin resolver afloró bajo esa mirada invisible. No hubo un juicio inmediato, pero tampoco hubo escapatoria. Me vieron, totalmente, entero, y sin embargo me sostuvieron. La presencia me conocía, no solo mis acciones, sino también sus motivaciones. Conocía mis miedos ocultos, mis pecados que ni siquiera me atrevía a nombrar, mis oraciones que sonaban fuertes por fuera, pero provenían de un corazón a veces vacío. Y esta presencia no se retiró, permaneció, firme, viva, ardiente como el fuego, pura como la luz, pesada como la gloria, sagrada. En ese momento una terrible verdad cayó sobre mí. Había pasado mi vida hablando de Dios, buscando a Dios, defendiendo a Dios, sin haberme parado jamás delante de Él. La revelación me destrozó. Yo, el imán, el maestro, el guía. Yo, que había estudiado cada versículo, que había corregido a otros, que había dedicado mi vida a la rectitud religiosa, me encontraba ante Él por primera vez, y me di cuenta de que nunca lo había conocido realmente. Había conocido ideas, doctrinas, sistemas, pero no a Él. Y entonces, cuando pensé que el impacto de esa presencia no podía ser mayor, el ambiente cambió nuevamente. El silencio se hizo más denso, como si el universo entero hubiera contenido la respiración. La atmósfera, antes llena solo de verdad, de repente fue invadida por algo aún más fuerte, más brillante, más tipo, y fue entonces que lo vi. Al principio no entendía lo que tenía ante mí. Era luz, pero no una luz fría. Era radiante, dorada, viva. Se movía con propósito, con intención. No solo iluminaba, reveló. Y del centro de esa luz una figura comenzó a surgir. No caminaba, no flotaba. Él simplemente fue como si el universo revelara lentamente su forma, con reverencia. A medida que sus contornos se aclaraban, comprendí que no se trataba de una visión simbólica. Estaba ante alguien, punto real, viva, soberana. Era un hombre, pero no un hombre común. Estaba revestido de pureza, no como un paño, sino como parte de su ser. La luz que lo rodeaba parecía inclinarse ante él. Era como si toda la creación supiera quién era, y lo supe. Antes de que dijeran ningún nombre, lo supe. Ese hombre era Jesús. Pero no el Jesús de las comparaciones teológicas, ni el profeta de mi tradición, ni el nombre que se repite en las conversaciones interreligiosas. Este fue el Cristo viviente, glorificado, resplandeciente, rodeado de una santidad tan absoluta que mi alma comenzó a temblar. No habló, pero sus ojos, oh sus ojos, me traspasaron como una espada y un bálsamo a la vez. Eran ojos que no solo veían, sabían ellos habitaba la eternidad, en ellos habitaba la justicia, pero también había misericordia. Un amor tan intenso, tan inmenso, tan absoluto, que por un instante pensé que no podría soportarlo, que me aplastaría el peso mismo de esa presencia, pero no fui, porque junto con la gloria llegó una gracia indescriptible, una paz que no era frágil sino firme, una certeza que no necesitaba explicación. Jesús me miró, no con desprecio ni con distancia,
sino con amor que ardía, amor que purificó, amor que transformó. Y en ese momento todo mi sistema de creencias, toda mi teología cuidadosamente construida, todo el orgullo que había sentido al liderar a otros, colapsó. Porque vi, por fin vi. La verdad no era un concepto, la verdad era una persona. Y ella estaba frente a mí. Supe inmediatamente quién era él. No porque alguien me lo dijera, no por una imagen, un argumento lógico ni una revelación intelectual. Lo supe porque mi alma lo reconoció. Fue como si una verdad enterrada bajo capas de doctrina, orgullo y afán religioso finalmente despertara. No suavemente, sino como un rayo que desgarra el cielo del alma y lo revela todo de golpe. Lo conocí, no con mi mente, con mi espíritu, con una parte de mí que nunca había tenido voz hasta ahora. Mi primera reacción fue apartar la mirada, no porque fuera grotesco o amenazante, sino porque su santidad me exponía de una forma insoportable. No podía soportar el peso de su presencia con la mirada. Era como estar desnudo ante la eternidad misma. Quería esconderme, quería encogerme, desaparecer, refugiarme en la comodidad de la ignorancia, pero no había a dónde ir, porque la verdad estaba ante mí y yo estaba dentro de ella. Este no era un profeta, este no era un hombre sabio, un maestro iluminado, un guía entre muchos. Este era Jesús, el nombre que tantas veces había pronunciado con respeto académico, con calculada reverencia. Ahora era fuego, era vida, y él no se presentaba ante mí como un personaje distante en una narrativa ajena. Él era presente, glorificado, vivo, y mi alma al verlo cayó de rodillas, aunque mi cuerpo no tenía base para hacerlo. La confusión fue la primera emoción humana que me recorrió. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía estar equivocado el fundamento mismo de todo lo que había creído, enseñado y defendido? ¿Cómo podía alguien a quien siempre había honrado como profeta aparecer ahora ante mí no como un mensajero, sino como un origen, una fuente, una Dios? Mi mente intentó resistir. El viejo hombre dentro de mí erigió los muros doctrinales con los que había convivido durante tantos años. Citas, versículos, refutaciones. Todo se derrumbó sobre mí como un muro que intenta contener una inundación, pero no salían palabras de mi boca. Ninguna defensa tenía sentido allí, porque ante él la teología cayó, el dogma se disolvió y el orgullo murió. Jesús no habló inmediatamente, simplemente me miró, y en esa mirada sentí que comenzaba la rendición. No una rendición forzada, sino la que solo la verdad puede generar, porque la verdad no se impone, revela. Y cuando se revela, ya no hay razón para luchar. No me acusó, no se burló, no me dijo, te equivocaste. Simplemente me miró con ojos que ardían de compasión y justicia a partes iguales. Y lo supe. Sabía que me conocía, sabía que había estado esperando, que había venido por mí, no solo en ese momento, sino toda mi vida. Y luego habló. Su voz no era un sonido como lo conocemos. Era pura vibración, era luz que se convertía en palabras. Era un aliento sagrado que penetraba cada rincón de mi alma. No era fuerte, pero lo llenaba todo, como si el universo mismo se inclinara para escucharlo. Ustedes han conocido parte de la verdad, dijo, pero ahora les mostraré toda. Estas palabras no fueron escuchadas, fueron absorbido, me traspasaron como si hubieran sido hechos para mí antes de siquiera existir. Y con ellos toda mi historia se abrió ante mí, no como una acusación, sino como una revelación. Vi cada oración que hice con sinceridad pero sin dirección. Vi cada enseñanza que impartí con fervor pero sin vida. Vi los rostros de quienes oraron conmigo, quienes confiaron en mí, quienes buscaron a Dios a través de mis palabras, y comprendí que incluso las palabras correctas, sin la persona correcta, podían ser atajos hacia la nada. No es que todo lo que había experimentado fuera mentira, pero estaba incompleto. Era una sombra, un reflejo, un eco. Había recorrido un camino que rozaba lo sagrado, pero nunca lo había conocido, la fuente. Y ahora, delante de mí, Jesús no me estaba señalando el camino hacia Dios. Él era el camino. Él era Dios mismo. La revelación me destrozó por dentro, pero junto con el dolor de la caída llegó algo inesperado. Gracia no me miró con decepción, ni con frialdad. Me miró como alguien que había esperado pacientemente, como alguien que siempre me había conocido, como alguien que me buscó incluso cuando clamé contra él. Una parte de mí aún luchaba. La vieja estructura aún se aferraba a la necesidad de lógica, de explicación, de coherencia con todo lo que había enseñado. ¿Cómo podía ser él? ¿Cómo podía este hombre al que había llamado profeta estar aquí ahora en la gloria eterna, revelándose como Dios mismo? Pero él no esperaba mis preguntas. Ellos conocía y más que eso. Él me entendió no con condescendencia, sino con amor paciente, amor eterno. Empecé a llorar, no con lágrimas físicas, sino con lágrimas del alma.
Me invadió una profunda tristeza, dolor por los años perdidos, por los caminos equivocados, por los sermones que llevaron a los hombres a la religión pero no al Salvador. Dolor por haber estado tan cerca de la verdad y sin embargo tan lejos de ella. Pero en medio de esta tristeza llegó la alegría, una alegría absurda, casi insoportable, porque a pesar de todo, yo estaba allí y me recibió. Jesús no se acercó con pasos. Su luz, su presencia, me llenó como si la distancia entre nosotros se hubiera disuelto por sí misma. Ya no era solo algo externo, era interior, me invadió, no con fuerza, sino con amor. Y en ese momento comprendí, no solo me estaba mostrando lo que había sido, sino que estaba empezando a rehacerme. Él lo era todo, la verdad que buscaba, la luz que me faltaba, el Dios que mi corazón anhelaba conocer, incluso cuando mi mente lo negaba. Y allí, ante Él por primera vez, comencé a vivir. No me condenó, pero tampoco me disculpó. Su santidad era absoluta, por lo que no necesitaba alzar la voz ni hacer acusaciones. Simplemente, era y esta realidad expuso todo en mi interior con una claridad tan intensa que era doloroso, pero no cruel. Era un dolor puro, un dolor sagrado, como una cuchilla que corta con precisión, no para herir, sino para sanar. Fuiste sincero, dijo, pero la sinceridad sin verdad sigue estando perdida. Y tú estabas perdido, Hassan. Cuando pronunció mi nombre, no fue como otros lo habían hecho, no fue como mi madre me había llamado con cariño, ni como los discípulos me habían saludado con respeto. Había una intimidad aterradora en esa palabra, como si me conociera antes de existir, como si cada cabello de mi cabeza, cada pensamiento oculto, cada oración susurrada hubiera estado acompañado por Él todo el tiempo. En ese momento me golpeó una convicción profunda. Jesús no solo sabía quién era yo, Él siempre lo supo. Y Él siempre esperó. Me esperó en los días en que creía estar más cerca de Dios. Esperó en cada ayuno riguroso, en cada versículo del Corán que recitaba con fervor, en cada lágrima sincera que vertía en busca de una presencia que nunca parecía tocarme del todo. Las lágrimas comenzaron a caer, no por miedo, sino por la verdad. Una verdad que me desnudó por dentro, pero no me avergonzó, porque era hermosa, pura, liberadora, como si respirara por primera vez. Aún no sabía qué me mostraría a continuación, pero por primera vez yo estaba listo. En el momento en que Jesús dijo, «Te lo mostraré todo», la escena a mi alrededor comenzó a disolverse una vez más, pero esta vez no en la oscuridad, no en el silencio. Lo que me rodeaba ahora era algo más íntimo, la memoria. No era como ver una película vieja o revivir recuerdos borrosos. No, era experiencias de vida, intensos, con colores más vívidos que cualquier realidad que hubiera conocido. Estaba dentro de ellos, pero con nuevos ojos, con una nueva comprensión. No solo vi lo que vi por qué hice, y eso lo cambió todo. Contrariamente a lo que temía, no fui llevado a ver escándalos ocultos ni pecados sensacionalistas. Lo que emergió ante mí fueron precisamente las partes de mí mismo de las que me sentía más orgulloso, los pilares de mi identidad, el escaparate de mi vida espiritual, mis apasionados sermones, mis elocuentes oraciones ante la comunidad. Me despierto temprano por la mañana, recitando el Corán con devoción, mi firme liderazgo en la mezquita, consejos dados a los jóvenes, mi ayuno durante Ramadán, las correcciones que hice a aquellos que se desviaron de la ortodoxia. Estas eran las acciones que creía haber acumulado ante Dios como méritos, las cosas que justificaban mi posición, las cosas que validaban mi existencia espiritual. Pero a medida que estas escenas se desarrollaban, algo en mí comenzó a desmoronarse, no por lo que había hecho, sino por lo que había hecho, razón con lo que hice. Jesús no habló, no corrigió con palabras, su mirada lo decía todo. Fue como si su presencia revelara capas que nunca me había atrevido a explorar. Capas que ni siquiera sabía que existían. Siempre había creído que mis intenciones eran puras, pero ahora las veía desde otra perspectiva. Empecé a ver que había orgullo disfrazado de fervor, que había miedo disfrazado de reverencia, que había control disfrazado de liderazgo. Me vi predicando con elocuencia, pero en el fondo necesitaba que me vieran como alguien con respuestas. Se trataba más de validar mi identidad como imán que guiar a otros al corazón de Dios. Vi las oraciones pronunciadas en voz alta, llenas de autoridad, pero tras ellas había una profunda inseguridad. El miedo a no parecer fuerte, a ser cuestionado, a perder el respeto. Vi con dolor que mi vida de devoción estaba muchas veces motivada más por miedo a la vergüenza que por anhelo de amor. Realicé rituales. Sí, ayuné, enseñé, pero había una desesperación oculta dentro de mí por mantener la apariencia de santidad, incluso si me alejaba más de Dios en lugar de acercarme a Él.
Y entonces, quizás lo más doloroso de todo, me encontré rezando solo, arrodillado en la oscuridad, mi frente presionada contra la alfombra, los versículos del Corán fluyendo como una melodía antigua. Y allí, sin que Jesús dijera una palabra, yo lo sabía, aprendí que incluso esas oraciones disciplinadas a menudo carecían de relación. Se basaban en el miedo, pero no en el santo miedo que une a las personas. Era miedo a la condenación, miedo al infierno, miedo a no ser suficiente. Sabía el nombre de Dios, pero yo no conocía a Dios. Y allí, en medio de esas revelaciones, Jesús estaba allí, no con aire de desaprobación, sino con la paciencia de quien me había amado durante todos esos años de ignorancia bien intencionada. Su presencia era la verdad, y esa verdad me transformó sin que Él necesitara decir nada más. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que la gracia no se manifiesta solo cuando caemos en pecados visibles. A veces llega a romper los cimientos de nuestra autojustificación, y solo cuando todo eso se derrumba hay espacio para nosotros, que comience la vida real. Toda mi vida estuvo marcada por el miedo a equivocarme, no por amor a la verdad, ni por un deseo ardiente de conocer a Dios íntimamente, sino por el terror silencioso de descubrir que todo lo que creía podía estar construido sobre arena. Así que me aferré con uñas y dientes a lo que me habían enseñado. Lo memoricé, lo repetí, lo enseñé con convicción, no porque hubiera encontrado plenitud, sino por miedo al vacío. No lo cuestioné. No me arrodillé en silencio y le pregunté a Dios, ¿realmente te conozco? No lo busqué profundamente, lo recité. Asumí que por seguir las reglas, orar más que otros, practicar rituales rigurosamente y vivir con mayor pureza exterior que quienes me rodeaban, estaba a salvo. Creía que mi celo era sinónimo de salvación. Creía que mi fidelidad a la formación era evidencia de un corazón cambiado. No lo sabía, pero estaba más lejos que nunca de ello. Jesús, con una ternura que me traspasó el alma, comenzó a guiarme a través de recuerdos que había descartado como irrelevantes, momentos casi invisibles, conversaciones olvidadas, pequeñas semillas que habían sido plantadas por cristianos que se cruzaron en mi camino, palabras sencillas, breves testimonios. Algunos me hablaron de Jesús, no solo como profeta, sino como Salvador, como Dios. Los escuché con una sonrisa amable, pero con un corazón sellado. Me sentí superior. Tenía argumentos, tenía doctrina. No los ridiculicé. Ignorado él, ya había decidido que estaban equivocados antes siquiera de que abrieran la boca. No porque estuviera seguro de la verdad, sino porque temía lo que pasaría si cuestionaba la mía. Y entonces llegó la revelación más incómoda. ¿Cómo reaccioné ante la duda? Cuando la duda susurraba en mi alma, la silenciaba. La enterré bajo recitaciones, ayunos, reglas, liderazgo. Y cuando veía la duda en los ojos de los demás, cuando los jóvenes acudían a mí con preguntas sinceras, con dilemas que merecían amor, no les ofrecía profundidad. Ofrecía fórmulas, redireccionaba, repetía doctrinas como escudos, no por malicia, sino porque yo mismo tenía miedo a parecer débil, miedo a ser desenmascarado, miedo a descubrir que mi reputación era más sagrada para mí que la verdad misma. Jesús me mostró los rostros de estas personas, no como una condena, sino como un espejo. Personas que confiaron en mí. Algunos estaban destrozados, otros anhelaban un significado, y los incorporé al ritual, a la estructura, al deber, pero no para el corazón de Dios. No fui cruel, simplemente no tenía lo que más necesitaban. No caminaba con Dios. Yo caminó alrededor de Él, hablé de Él, incluso con pasión, pero su presencia real, viva y transformadora, era algo de lo que nunca había oído hablar. Era cercana al lenguaje de la fe, pero lejos de la relación que siempre había deseado tener conmigo. Y en lugar de aplastarme, esta revelación me trajo algo inesperado. Tristeza, una tristeza santa, profunda, una tristeza que no provenía de la vergüenza sino de la luz. Una tristeza que purificaba como las lágrimas que lavan los ojos y permiten ver el alma. Por fin entendí que Jesús no me estaba humillando, me estaba liberando de mentiras que ni siquiera sabía que creía. Mentiras disfrazadas de celo, mentiras disfrazadas de lástima. Entonces vino el golpe más suave y fuerte de todos. Él me mostró cuántas veces Dios se acercó a mí y yo no me di cuenta. Momentos que parecían insignificantes, un silencio incómodo después de la oración. Una inquietud en mi corazón al escuchar un canto cristiano de alabanza, un sueño que transmitía demasiada luz, un breve escalofrío al oír el nombre de Jesús pronunciado con amor, un simple creyente con ojos brillantes diciéndome que Dios lo amaba, pequeños destellos, toques del cielo, y los reprimí, los ignoré, los descarté como distracciones. Me dije, mantente firme, no cuestiones, no te desvíes, pero Él estaba allí, cerca, esperando, y yo no me di cuenta. Has sido sincero, repitió Jesús,
pero aún estás lejos por miedo. La tradición y la identidad no pueden llevarte al Padre, solo yo puedo. Esas palabras fueron como un terremoto y un bálsamo a la vez. Todo lo que creía saber colapsó, pero no violentamente. Se derrumbó en silencio, como una vieja casa que finalmente cede, no ante un vendaval, sino ante el tiempo, porque nunca se construyó sobre la roca. Y allí estaba yo, deshecho, pero no sin esperanza. Por primera vez vi el vacío dentro de mí, no un vacío de conocimiento, sino un vacío en mi alma. No necesitaba más reglas, más versos memorizados, más explicaciones. Yo lo necesitaba, simplemente suyo. Jesús no hablaba como hablaban los maestros religiosos. No me sermoneó, no presentó argumentos, él acaba de revelar. Y cada revelación era vívida, ardiente, imposible de negar. Entonces la escena que nos rodeaba empezó a cambiar, pero no por el movimiento, sino por comprensión. Fue como si mi espíritu estuviera siendo transportado, no a través de un espacio físico, sino a un nuevo nivel de realidad. En un momento estaba ante él, con los ojos húmedos y el corazón destrozado, y al siguiente, estaba ante algo que nunca había considerado. Una cruz no es un símbolo de madera, no es una pieza decorativa, no es un error teológico de los cristianos, no es una herejía como me enseñaron, mas a la realidad más profunda de la historia humana. La cruz que había desechado toda mi vida me esperaba como una invitación eterna. La cruz ya no era distante, ya no era simbólica, estaba viva ante mí. No era solo un objeto o un acontecimiento histórico, sino una realidad eterna, palpitante y presente. La veía no con los ojos del cuerpo, sino con los del espíritu, como si me hubiera transportado al corazón mismo de Dios. Lo que una vez fue un misterio, ahora se desvelaba ante mí en capas que me traspasaban el alma. Ya no era solo una tabla de madera manchada de sangre, sino el trono del Cordero, el altar donde lo imposible se hacía posible. Allí, Jesús no parecía derrotado, no era débil, incluso en su dolor, incluso cubierto de sangre, incluso suspendido por clavos, había gloria en cada gesto, en cada aliento. El amor más puro y sobrecogedor que he presenciado no provino de una palabra ni de un milagro, sino de ese momento en que se negó a bajar. Podría haberlo hecho, yo sabía que podría haberlo hecho, pero eligió quedarse, por mí. Y sentí, no solo observé, sino que presentí lo que pesaba sobre él, mi incredulidad, mi orgullo espiritual, mi teología vacía, mis sermones orgullosos, mis frías noches de santidad. Todo estaba allí, junto con los pecados del mundo entero. Y sin embargo, él no apartó la mirada. Los tomó, los amó, me amó. En ese momento comprendí que mi mayor tragedia no había sido un error teológico, sino la distancia entre mí y el Dios verdadero. Le había servido a distancia, le había alabado por obligación, le había temido más que amado. Y allí estaba en la cruz, no gritando condenación, sino ofreciendo reconciliación. La cruz no era el fin, era el camino de regreso a casa. La gloria de la cruz no residió en su brutalidad, sino en su entrega. Jesús no fue derrotado, se rindió, no por debilidad, sino por fuerza, por compasión. La sangre que fluyó no fue símbolo de derrota, sino de victoria. Cada gota fue un acto voluntario de amor eterno. Gracias, dijo, no en voz audible, sino con una fuerza que me llenó el alma. No tenía que ganármela, solo tenía que creer. Por primera vez en mi vida entendí lo que significaba. No era una transacción religiosa, era un abrazo divino. Era como si el cielo mismo me hubiera tendido la mano y me hubiera dicho, ya no intentes salvarte, he venido por ti. Su amor no me ignoró, me transformó. Yo, que antes buscaba justificarme con obras, ahora veía con claridad. Ninguna buena obra, ninguna fidelidad a la tradición, ningún liderazgo espiritual podía pagar la deuda de mi alma. La salvación era un regalo, inmerecido, escandaloso, gratuito, y sin embargo profundamente justo, porque el precio ya había sido pagado. Jesús me miró y en esa mirada lo había todo: misericordia, verdad, redención. Ya no había necesidad de huir ni de usar máscaras. Por primera vez pude descansar. Mi corazón, acostumbrado a esconderse tras los textos sagrados, ahora estaba desnudo ante aquel que es la palabra misma. Y Él no me destruyó, me sanó. En la cruz me di cuenta de que todo lo que había considerado fundamental, ritual, pureza, ortodoxia, reputación, era solo una sombra. La cruz era la esencia. Fue donde se rasgó el velo. Fue donde se abolió la distancia entre el santo y el pecador. Fue donde Dios se hizo hombre para que el hombre finalmente pudiera conocer a Dios. Y en el silencio que siguió a la visión supe, nada volvería a ser igual. No había vuelta atrás, porque ahora por fin había encontrado la vida. Pero el amor perfecto echa fuera el temor. Esta frase resonó en mi interior como un suave trueno.
como una ola de verdad que no venía a ahogar, sino a purificar. Esto era lo que experimentaba, no un amor teórico, ni un concepto de misericordia, sino la manifestación viva del amor que no exige méritos, que no espera perfección, que simplemente llega, penetra, transforma, libera. La presencia de Jesús no me acusó, me desarmó. Uno a uno, los ladrillos de la fortaleza que había construido alrededor de mi alma se derrumbaron. Mi teología, mi tradición, mi reputación, mi sinceridad, todo lo que había usado para demostrar mi valía. Nada de eso fue suficiente para salvar la brecha entre el Padre y yo. Y sin embargo, Él estaba allí, no esperando a que lo arreglara, sino ofreciéndome descanso. Él no quería mi desempeño, quería mi corazón. Al contemplar las imágenes que Él me había mostrado, las multitudes sinceras, los líderes temerosos, los buscadores silenciosos, algo en mí se desgarró. Un nuevo dolor, más profundo, más sincero que todo lo anterior. No el dolor de la decepción, ni el de la vergüenza. Era el dolor de la compasión. Por primera vez lloré no solo por mí, sino por todos los que como yo se habían esforzado tanto por agradar a Dios y sin embargo estaban tan lejos de conocerlo. Lo que había sido orgullo ahora era lamentación. Lo que había sido celo ahora clamaba. Clamaba por los perdidos, no por los perdidos de allá afuera, como solía decir en mis sermones, sino por los perdidos, dentro de las propias estructuras religiosas. Comprendí que la sinceridad no basta, porque si la sinceridad fuera el criterio de salvación, no necesitaríamos la cruz. Pero precisamente por amor a todos nosotros, sinceros o no, la cruz era necesaria. La verdad de Jesús no despreció mi historia, la redimió, y también redimió la historia de todos aquellos que buscaban, tropezando, sacrificándose con lágrimas en los ojos y con el corazón apesadumbrado. La sinceridad podía llevarnos al umbral de la verdad, pero solo la sangre de Cristo podía llevarnos al otro lado. Me has buscado con fervor, dijo Jesús con una ternura que destrozó las últimas defensas de mi corazón. Pero ahora te invito a seguirme en verdad. En ese momento comprendí que el Evangelio no es solo un mensaje para los ignorantes o los pecadores declarados. Es para todos, para los religiosos, para los piadosos, para los eruditos, para quienes ayunan, oran y se arrodillan, para quienes viven entre los muros de la tradición intentando comprender un sistema que no puede salvar. Y yo era uno de ellos, yo era a quien Jesús buscaba. Con lágrimas en los ojos recordé a los jóvenes que habían rezado conmigo en la mezquita, a las mujeres que habían acudido a mí con dudas y dolor, a los ancianos que me habían agradecido un sermón que ahora sabía que estaba incompleto. No eran mis seguidores, eran ovejas sin pastor, y Jesús era el buen pastor. Mi corazón se rompió de nuevo porque comprendí que la misma gracia que me llegó allí, en esa sagrada revelación, era la misma gracia que Él quería extender a todos, incluso a los más devotos, incluso a los más sinceros, especialmente a ellos. Todo mi ser clamaba: Señor, llévame de vuelta, no a la antigua religión, sino a quienes aún viven en ella, para que vean lo que yo he visto, para que sepan lo que ahora sé. Y Él respondió no con palabras, sino con esa mirada que decía: a esto te he llamado, porque la verdad te libera, la gracia transforma, y el amor expulsa todo temor. Pero para mi sorpresa, el juicio que esperaba no llegó en forma de ira, no llegó como condenación ni reproche. Lo que sentí, allí, expuesto ante la absoluta santidad del Padre, fue algo indescriptible, justicia y misericordia coexistiendo, verdad absoluta sin aniquilación. Era una luz tan intensa que nada en mí podía ocultarse, pero a la vez no me destruyó, porque Jesús estaba allí. Él se interpuso entre el Padre y yo, no como un obstáculo, sino como el mediador, como quien ya había soportado todo lo que mi alma debía soportar. En ese momento comprendí algo aún más profundo que todo lo que me había sido revelado antes. Jesús no solo murió por mí, sino que intercede por mí. Él es mi intercesor eterno, y por eso he podido permanecer ante la santidad de Dios sin ser consumido. Las palabras de Hebreos cobraron vida en mi alma. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Era cierto, Él lo sabía. Conocía cada intento fallido, cada celo ciego, cada obediencia motivada por el miedo, y aún así se presentó ante el Padre como el que pagó, el que amó, el que salvó. No quedaba nada en mí que pudiera resistir. Mi alma, antes construida sobre capas de tradición, convicción, cultura y teología, ahora estaba desnuda ante el Creador. Y aún así, era amada. El Padre no habló con palabras audibles, pero su presencia lo decía todo. Él me conocía, siempre me había conocido, e incluso cuando anduve por caminos torcidos, incluso cuando usé su nombre sin conocerlo, Él me amó. Vi por un instante toda mi vida a través de sus ojos, no con desprecio, sino con una tristeza llena de amor.
Él no solo quería mi obediencia, quería mi corazón, y ahora mi corazón finalmente le pertenecía. Sentí a Jesús moverse a mi lado, no físicamente, sino como una presencia viva, y me mostró algo más. Vi rostros, innumerables rostros, generaciones y generaciones de personas. Algunas las conocía, otras nunca las había visto, pero cada una con ojos sedientos de Dios. Algunas estaban atrapadas en religiones, otras perdidas en filosofías, algunas en iglesias, pero sin conocer el verdadero evangelio. Y Jesús dijo: también morí por ellos. No basta con que hayan conocido la verdad. Ahora deben vivirla, deben proclamarla, deben partir. Fue un llamado, un encargo, un envío. Yo, un eximán, un hombre moldeado por la tradición y la sinceridad, estaba llamado ahora a no negar mi historia, sino a redimirla mediante el testimonio del Hijo. La verdad no me había destruido, me había liberado. Y ahora esa misma verdad necesitaba llegar a otros, especialmente a aquellos que, como yo, creían tener razón pero simplemente estaban sinceramente perdidos. Volví a mirar al Padre. La santidad seguía siendo insoportablemente hermosa, pero ahora, gracias a Jesús, también era acogedora. Por primera vez comprendí lo que significaba tener paz con Dios. No era la ausencia de conflicto, era reconciliación, era pertenencia. Y allí, en ese momento sagrado, supe, nunca volvería a ser el mismo. La cruz me había mostrado el precio, la gracia me había dado nueva vida, el Padre me había recibido, y ahora el mundo necesitaba oírlo. No más religión, no más esfuerzo humano, sino el Evangelio, puro, poderoso, suficiente. Jesús no solo me salvó, me envió. Me encontré en un lugar donde lo físico ya no tenía sentido. No había cuerpo, ni forma, ni presencia tangible como la que conocemos en este mundo. Pero en lo más profundo de mi alma ocurrió algo más real que cualquier cosa que hubiera experimentado. Era como si todo mi ser se doblara, no por una fuerza externa, sino por un profundo e ineludible reconocimiento interno. Estaba ante algo inmensamente superior a mí mismo, una gloria tan pura y abrumadora que apenas podía mantener la conciencia sin sentirme aplastado por ella. No había sonido, no había movimiento, pero sentía como si cada fibra de mi ser se rindiera. Mi mente intentaba prepararse para lo inevitable, la ira, el reproche, la condena. ¿Por qué? ¿Quién era yo para estar allí? Yo que había cargado con tanto orgullo, tanta certeza, tantos fracasos, tantas dudas. Yo que había pasado mi vida intentando alcanzar la justicia por mis propias manos, con mi propio esfuerzo, y que ahora sabía sin la menor duda que nada de eso era suficiente. Y entonces ocurrió algo completamente inesperado. En medio de esa luz que lo iluminaba y lo revelaba todo, un sentimiento más profundo que cualquier amor terrenal se apoderó de mí. No era ese amor blando y vacío del que muchos hablan, ni una mera bondad superficial. Era un amor sagrado, un amor verdaderamente profundo, que no huía de mis debilidades, sino que las abrazaba con una ternura que me hacía temblar. No de miedo, sino con un respeto reverente, con una profunda humildad que nunca antes había conocido. Este amor no ignoraba mi indignidad. Al contrario, la reconocía por completo, como si dijera: te veo, pero no te doy la espalda. Te acepto tal como eres. Era una santidad que no castigaba, sino que me acogía, que no rechazaba, sino que restauraba. Y esta santidad tan absoluta y pura era la misma santidad que me mostraba cada defecto, cada imperfección, cada miedo oculto en mi corazón. Fue entonces cuando, sin decir una sola palabra, me fue comunicada una verdad. No llegó a mis oídos, sino a lo más profundo de mi espíritu. El mensaje fue claro, definitivo, innegable. Nadie puede llegar al Padre sino por mi Hijo. Estas palabras no vinieron de Jesús esta vez, sino directamente del Padre. Fueron una revelación que despejó todas mis dudas y derrumbó todas las barreras internas que había construido a lo largo de mi vida. Allí, en ese momento de pura revelación, toda defensa, toda justificación, todo argumento que había usado para negar la divinidad de Jesús o reducirlo a un simple profeta fue destruido. Mi mente no solo comprendió, sino que mi corazón y mi alma lo aceptaron plenamente. Jesús no era simplemente un camino entre muchos. Él es el camino. El Padre no me ofreció una ruta alternativa ni un camino paralelo. No me dijo: tus esfuerzos fueron buenos. Señaló a su Hijo, el puente, el único acceso a la verdadera comunión con Dios. En ese instante, la conexión invisible entre el Padre y el Hijo se reveló ante mis ojos espirituales, una unidad eterna e inseparable que nunca había percibido con tanta claridad. Pensé en todo lo que había vivido, en todo el tiempo que había dedicado a mi fe, a mi sinceridad, a mi servicio. Y vi con dolorosa claridad que nada de esto podía reemplazar la absoluta necesidad de Cristo.
Ya no era cuestión de méritos ni de autocomplacencia. Era una entrega total, una entrega completa a aquel que había pagado el precio por mí. En ese encuentro, mientras la luz del Padre y del Hijo me envolvía, sentí algo excepcional, una paz incomprensible, una sensación de que a pesar de todo me habían encontrado no como un adversario ni un extraño, sino como alguien profundamente amado y aceptado. Y fue entonces cuando una nueva realidad se hizo evidente para mí. El camino hacia Dios no está en las tradiciones, ni en los rituales, ni en la búsqueda incesante de aprobación. Está en la persona viva de Jesucristo. Toda duda que había cargado, todo miedo al rechazo, toda carga que creía que debía llevar empezó a disolverse en esa luz. Ya no necesitaba intentar demostrar mi valía ni buscar la salvación en mis propias fuerzas. Solo necesitaba aceptar ese amor. Un amor que no solo me aceptaba, sino que me transformaba. La revelación de ese momento se convirtió en el ancla de mi vida. Finalmente comprendí que ser encontrado por Dios no era un premio para los perfectos, sino un regalo para los quebrantados, para quienes reconocen que no pueden caminar solos. Y así, en ese silencio sagrado, con el corazón abierto y el alma en asombro, dejé atrás todo lo que creía saber, y me entregué al único que realmente podía salvarme, Jesús, el Hijo del Dios vivo.